Bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Sí, algo distinto. Nos vamos a convertir en una especie de detectives de un documento que a primera vista podría parecer increíblemente árido. Sí, de esos que uno ve y le huye. Exacto. Hablamos de una resolución oficial, específicamente la Resolución 354 de 2007 de la Contaduría General de la Nación de Colombia. Uf, suena denso. Y sé lo que están pensando. ¿Una resolución? Pero bueno, nuestra misión es descifrar el código que esconde, porque en sus artículos y sobre todo en sus modificaciones posteriores, se cuenta la historia de cómo un país decidió cambiar radicalmente la forma en que vigila su propio dinero. Ajá. Queremos entender por qué se creó esta norma, qué fue lo que cambió de manera tan fundamental y, lo más importante, a quiénes afecta. Es como un viaje al corazón de la maquinaria financiera del Estado. Es una excelente forma de plantearlo. Porque, a ver, estos documentos no son solo jerga legal, para nada. Son, digamos, el ADN de la transparencia de un país. El ADN. Me gusta esa analogía. Claro, no se trata solo de números en una hoja de cálculo, sino de la lógica, de la filosofía que hay detrás de ellos. Lo que vamos a analizar es cómo un sistema contable pasa de ser una herramienta rígida a una mucho más dinámica, diseñada para ser más precisa, más completa y, en teoría, mucho más útil. En teoría. Sí, en teoría. La pregunta central que vamos a desentrañar es, ¿qué nos dice toda esta evolución sobre las prioridades de un Estado en materia de finanzas públicas y, pues, de control ciudadano? De acuerdo. Empecemos entonces por la primera pista. Todo documento legal tiene esa sección llamada considerando, que es básicamente el porqué de la norma, su justificación. El motivo, sí. ¿Qué nos dice esta sección? Menciona la necesidad de una modernización financiera pública. Suena muy ambicioso, pero ¿qué significaba eso en la práctica en 2007? ¿Acaso el sistema anterior estaba roto? Roto quizás es una palabra fuerte, pero obsoleto sería muy acertado. Obsoleto. Sí, la frase modernización financiera no es un adorno, ¿eh? Es el reconocimiento de que el mundo había cambiado y la contabilidad pública del país, pues no iba al mismo ritmo. Se había quedado atrás. Totalmente. Pensemos que para ese entonces, las finanzas globales ya se habían vuelto increíblemente complejas. Para que un país pueda acceder a créditos internacionales, o atraer inversión, o simplemente ser comparable con otros, necesita hablar un lenguaje financiero que el resto del mundo entienda. Claro, un lenguaje común. Exacto. Y el texto lo dice claramente. Había que armonizar los criterios con los estándares internacionales de contabilidad. Esa es la presión externa, ¿no? Entiendo. Es como si todo el mundo estuviera usando un software actualizado y tú siguieras con una versión de hace 10 años. En algún momento tienes que ponerte al día para poder comunicarte. Justo así. Pero lo que me llama mucho la atención es que el documento también habla de una presión interna. Dice que las propias entidades públicas expresaron inquietudes y solicitaron modificaciones al régimen anterior. Y ese punto que tocas es crucial, porque a menudo pensamos que estas regulaciones se imponen desde arriba, ¿no? Como una orden y ya. Sí, una decisión vertical. Pero aquí, los mismos usuarios del sistema, o sea, los ministerios, las agencias, las empresas estatales, estaban levantando la mano y diciendo, oigan, estas reglas ya nos ajustan a nuestra realidad, nos hacen el trabajo más difícil. O sea que no era solo un problema de imagen hacia afuera. Para nada. Eso nos dice que el sistema de la Resolución 222 de 2006 ya no era solo obsoleto de cara al exterior, sino que internamente era poco práctico. Y cuando quienes aplican la norma piden un cambio, es porque las grietas del sistema ya son evidentes en el día a día. Y el objetivo final, según el texto, era producir información confiable, relevante y comprensible. Me quiero detener un segundo en esas 3 palabras. Son clave. Porque no basta con tener datos. Si no son confiables, son inútiles. Si no son relevantes para la entidad que los reporta, pues son un simple formalismo. Y si no son comprensibles, son solo ruido. Precisamente. Esas 3 palabras son el norte de toda la reforma y nos llevan directamente a la segunda gran pista de nuestra investigación, el cambio radical en la estructura misma del sistema contable. Eso, lo que vemos en el artículo 1. Exacto. De acuerdo. Aquí la historia se pone de verdad interesante porque el artículo 1 original, el de 2007, fue completamente reescrito años después, en 2018. Sí, un cambio total.
Y comparar las dos versiones es como ver una foto en blanco y negro y luego la misma escena, pero en alta definición y a color. El texto original decía que el régimen de contabilidad pública se componía de 3 cosas: el Plan General de Contabilidad, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable Pública. Suena muy formal, ¿no? Sí, a mí, desde afuera, me suena que son 3 nombres distintos para decir las reglas, porque eso no era suficiente. Porque en la práctica es que era una estructura monolítica, un solo gran libro de reglas para todos. Una talla única para todos. Imagina esto. ¿Quieres evaluar la salud financiera de la empresa petrolera estatal que compite en el mercado, busca ganancias, tiene activos complejos? Bueno, bajo el sistema antiguo, tenías que usar reglas diseñadas también para un Ministerio de Cultura, que no genera ingresos de esa forma y cuyo objetivo es ejecutar un presupuesto. Claro, nada que ver. Era como pedirle a un pez y a un pájaro que compitan en la misma carrera usando el mismo reglamento. Simplemente no funciona. La comparación es inútil. Qué buena analogía. Claro, entonces la información que se obtenía de cada uno no era realmente útil porque se les medía con la misma vara. ¿Y cómo resuelve esto el nuevo artículo 1? Lo resuelve. Bueno, demoliendo por completo esa idea. El nuevo texto abandona el concepto de un plan general y lo reemplaza por algo mucho más inteligente: múltiples marcos normativos. Múltiples. Sí, cada uno diseñado para un tipo específico de entidad. Ya no es un martillo universal para todo, ahora es una caja de herramientas completa y especializada. Es como si en la cocina, en lugar de un solo cuchillo para todo, ahora tuvieras uno para el pan, otro para la carne, otro para las verduras. Cada uno hace su trabajo mucho mejor. Exactamente, esa es la lógica. El nuevo texto crea marcos normativos específicos y diferenciados. Hay uno para empresas que cotizan en la bolsa o que captan ahorro del público, como un banco estatal. Entiendo. Hay otro para las empresas del Estado que no cotizan. Hay un tercero, que es fundamental, para las entidades de gobierno, como los ministerios o las alcaldías. E incluso hay un marco para las entidades en liquidación, cuya única lógica es, bueno, pagar lo que deben y vender sus activos. Un mundo contable completamente diferente. Ese es un salto cuántico en la lógica del sistema. Se está reconociendo que la realidad de cada entidad es distinta. Y al hacerlo, se está cumpliendo con esa promesa de los considerandos: generar información relevante y comprensible. Claro, ahora sí. La información financiera de la empresa petrolera ahora es relevante porque se compara con otras empresas similares, ¿no? Y la del ministerio es comprensible porque se enfoca en cómo ejecutó su presupuesto. Y para que no quede ninguna duda de que esto fue una demolición y reconstrucción total, ¿Qué pasó? los artículos que definían el sistema antiguo, el 2, 3 y 4, fueron derogados explícitamente. Se borró el pasado normativo para dar paso a esta nueva estructura. O sea, no fue un parche. No, fue una reestructuración desde los cimientos. Desde los cimientos. Ok, ya desciframos el porqué del cambio y el qué cambió en la estructura. Pero de nada sirve tener un nuevo libro de reglas si no sabemos quiénes están obligados a jugar según sus páginas. Por supuesto. Y esa es la otra gran revolución que esconde este documento, en su artículo 5, sobre el ámbito de aplicación. Este también fue modificado, esta vez en 2021. Y la lista de jugadores se expandió de una forma que a mí me parece sorprendente. Sí, es que el texto original de 2007 cubría lo que tradicionalmente entendemos como el Estado. Lo básico, digamos. Lo esperable, sí. Las 3 ramas del poder público, los órganos de control, las empresas donde el Estado tiene más del 50% de participación. Lo de siempre. Pero la modificación de 2021 va mucho, mucho más allá y nos muestra cómo ha evolucionado el concepto de recurso público para el regulador. Totalmente. Revisemos algunas de las adiciones porque son muy reveladoras. Por ejemplo, ahora se mencionan explícitamente los patrimonios autónomos y los fondos sin personería jurídica. Explícanos en términos sencillos qué son y por qué es tan importante que estén en la lista. Claro. Para quien no esté familiarizado, un patrimonio autónomo es una figura muy común. Imagina que el gobierno quiere construir un gran puente y para eso crea una especie de caja fuerte separada, Ok. con su propio administrador, que generalmente es un banco o una fiduciaria, y ahí pone todo el dinero destinado a ese proyecto. Eso a grandes rasgos es un patrimonio autónomo. ¿Y cuál era el problema? El problema era que, a veces, esas cajas fuertes operaban con reglas propias, en una zona gris. Al incluirlas aquí, se les está diciendo: no importa que tengan su propio administrador privado,
Si el dinero que hay dentro es público, deben reportarlo con las mismas reglas que todos. Es cerrar una posible fuga de control. Exactamente. Se acabaron las zonas grises. Entendido. Luego se incluye el Sistema General de Regalías. Esto me parece enorme porque hablamos de todo el dinero que el país recibe por la explotación de recursos naturales como el petróleo o la minería. Una cantidad gigantesca de dinero. Sí, destinado al desarrollo regional. Es un paso fundamental en términos de transparencia. Las regalías han sido históricamente una fuente de grandes debates sobre su uso, su fiscalización. Sí. Al someter su contabilidad a este marco unificado y estandarizado, se le da a la ciudadanía y a los órganos de control una herramienta mucho más poderosa para seguirle la pista a cada peso. Pero la adición que más me impactó y sobre la que quiero que profundicemos es la siguiente. El nuevo texto añade a los resguardos y territorios indígenas certificados. Sí, eso es muy llamativo. Y a sus asociaciones y a sus entidades de salud. Esto no estaba ni remotamente contemplado en el texto original. A mí me genera una pregunta. ¿No choca esto con su autonomía o sus propias formas de administrar recursos? Esa es una pregunta excelente y muy pertinente. Y la respuesta está en el cambio de enfoque del que hablábamos. La norma no se mete con su autonomía política o cultural, para nada. Entonces, Lo que hace es aplicar un principio muy simple. Si una entidad, cualquiera que sea su naturaleza, recibe y administra recursos que provienen del presupuesto público de la nación, debe rendir cuentas sobre esos recursos bajo el mismo estándar de transparencia que un ministerio. entiendo. Es una declaración de principios muy potente. Pasa de una definición del sector público basada en la estructura del Estado a una basada en la fuente del dinero. El origen del dinero. Si el dinero es de todos, las reglas de reporte son para todos. Es un cambio de lo orgánico a lo funcional. No importa tanto quién eres, sino qué dinero manejas. Exactamente. Y para ver el contraste, es interesante notar que el texto original de 2007 tenía un parágrafo que explícitamente excluía de la aplicación obligatoria a entidades como las cámaras de comercio o las cajas de compensación familiar. A pesar de que manejan recursos parafiscales. Correcto. Se les dejaba regirse por sus propias normas. La nueva redacción, al ser tan específica con lo que incluye, redefine esas fronteras de una manera mucho más amplia y, digamos, más coherente. Muy bien. Entonces ya construimos el nuevo edificio normativo y definimos quiénes tienen que vivir en él. Pero, ¿qué pasó con todas las regulaciones viejas? Con todo ese andamiaje legal que existía antes. No se puede dejar ahí, generando confusión. No, claro que no. Y esa es la última pieza de nuestro rompecabezas. El artículo 6 es la gran limpieza. Es que no vamos a leer la lista completa porque es larguísima, de verdad. Pero es como el final de una película de acción donde se atan todos los cabos sueltos. Sí, es una buena imagen. Este artículo deroga, es decir, anula, decenas de normas anteriores. Resoluciones, circulares, cartas, instructivos, que databan desde 1996 hasta 2007. Es el borrón y cuenta nueva hecho ley. Y no es un detalle menor, ¿eh? Es un acto de racionalización y consolidación fundamental. Pensemos en un contador de una entidad pública en 2006. Sí. Tratando de navegar un mar de normativas dispersas, algunas de 1996, otras de 2002, podría haber contradicciones, redundancias, era un laberinto. Una pesadilla. Este artículo es como si alguien llegara y ordenara un cuarto increíblemente desordenado, tirara todo lo que nos sirve y dejara solo lo esencial en su lugar. Elimina todo ese ruido normativo para que el nuevo sistema pueda operar sin las rémoras del pasado. Entonces, si juntamos todas las piezas que hemos descubierto, ¿qué panorama nos deja todo esto? Me parece que hemos desentrañado la historia de una evolución en 3 actos. Es un buen resumen. El primer acto es el reconocimiento de que la contabilidad pública no es una disciplina estática, no está grabada en piedra. No puede serlo. Debe adaptarse a las exigencias de un mundo financiero globalizado y al mismo tiempo a la demanda interna por información más útil y transparente. El segundo acto es el cambio de filosofía. El abandono de un sistema generalista de talla única para adoptar uno especializado y a medida. Correcto. Uno que entiende que no se le puede pedir lo mismo a un hospital público que a una empresa estatal petrolera, porque sus realidades y objetivos son diametralmente opuestos.
Y el tercer acto es la expansión del propio concepto de sector público para fines contables. Cierto. La frontera ya no es la estructura tradicional del Estado, sino el origen del dinero. Si se manejan recursos de todos, se rinden cuentas con las reglas de todos, abarcando a actores que antes, operaban en zonas regulatorias más difusas. Al final del día, lo que parece un documento técnico y aburrido es en realidad una pieza clave en el engranaje de la rendición de cuentas. Totalmente. En el fondo, y esto es lo que hay que recordar, estas normas técnicas construyen el andamiaje de la confianza pública. El andamiaje de la confianza. Sí, detrás de cada puente, cada programa social, cada servicio del Estado, hay un sistema contable que debe garantizar que los recursos se registren y reporten de forma fidedigna, comprensible y comparable. Sin eso, la fiscalización y el control ciudadano se vuelven una misión casi imposible. Y eso nos deja con una reflexión final. Después de analizar toda esta evolución hacia un sistema más robusto, más detallado, Nos queda la pregunta más importante, ¿qué es el verdadero desafío para el futuro? ¿cuál es? La evolución de estas reglas, que parecen tan técnicas y lejanas, es fundamental para el control ciudadano, sí, pero es solo una parte de la ecuación. La información ahora es, en teoría, más estandarizada, más detallada y más relevante. La pregunta que queda abierta es, ¿cómo puede la ciudadanía, los periodistas, las organizaciones aprovechar esta nueva calidad de información para ejercer una vigilancia más efectiva sobre la gestión de los recursos que son de todos? Porque las herramientas ya están. Las herramientas están ahí, en estos textos áridos. El reto es aprender a usarlas.